Gloria, 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 gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Mi alma te da gracias, mi Dios, aleluya. Porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Buenas noches. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jehová. Te glorificamos, te damos gracias. Dios les bendiga en esta noche. Voy a dar unos minutitos, ¿verdad? A lo que los hermanos se van conectando. Y así nosotros poder, ¿verdad? Comenzar esta transmisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al que vive. Santo tú eres, Jehová. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? En esta transmisión. Gloria al Señor. Faltan unos minutitos para que los hermanos se vayan conectando. Pero bueno, a lo que los hermanos se van conectando, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en su casa de adoración. Digo, estoy en mi casa, pero ¿verdad? La casa se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí está nuestro Señor con nosotros juntamente. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos brinda de poder estar, ¿verdad? En esta noche, en esta transmisión. Gloria, gloria, gloria al que vive. Todavía faltan 2 minutitos. Ya mismo voy a empezar a orar, ¿verdad? Porque quiero, ¿verdad? Que más hermanos se conecten y más hermanos puedan disfrutar, ¿verdad? De la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Mientras se van conectando, ¿verdad? Reciban saludos de nuestro amado pastor y de su amada familia. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos da y la oportunidad, ¿verdad? Que nos brinda de que nuestro pastor pues es una persona que cree también en la palabra y sabe, ¿verdad? Que es la palabra, es el fundamento de todo, porque es la que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Y le agradezco a él, ¿verdad? Su confianza y el privilegio que él me otorga de yo poder, ¿verdad? Estar en esta noche aquí compartiendo con ustedes esta hermosa palabra. Amén. He tratado de poner el teléfono de la otra manera para que así se vea como en forma horizontal, para que así los que lo van a ver en el TV o algo así, pues, o en la computadora, no quede el espacio negro a ambos lados, pero lamentablemente por alguna razón no me lo permite. Pero no importa, vamos a concentrarnos, ¿verdad? En la palabra, que es lo más importante. Que es lo que el Señor quiere que nosotros nos concentremos en esta noche. Amén. Así que un saludo cordial nuevamente de parte de nuestro amado pastor, de su familia. Les agradezco mucho el que estén, ¿verdad? Conectados en esta hora, ya que yo sé, ¿verdad? Que Dios pues tiene una palabra para nosotros en esta noche y sabemos, ¿verdad? De que la palabra es la que nos mantiene en pie a cada uno de nosotros. Así que voy a orar para dar comienzo al estudio de esta noche y luego voy a estar dando el tema del estudio y voy a estar brindando, ¿verdad? Los versículos que nos da la lección. Pero no obstante, vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta gran bendición. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. En esta preciosa noche, mi Dios, no tenemos cómo expresar nuestra gratitud por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has permitido en esta hora, porque tú nos has permitido un día más, Señor, donde tus misericordias son hechas nuevas
donde tú nos has permitido, Padre amado, tener vida y vida en abundancia, salud, Señor. Señor, en esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos que se están conectando para que tú les bendiga, para que tú les cuide, para que tú les guardes, para que tú, Señor, les suplas a cada uno de ellos, Padre Santo, todo lo que ellos necesitan, Señor, que aquel que necesita paz, tú le des paz, que aquel que necesita, Señor, en estos momentos fe, tú multipliques su fe, Jehová Dios mío, incremente su fe, aquel que le hacen falta fuerza, Dios mío, que tú incremente y multipliques su fuerza, Padre amado, Señor, Padre amado, y aquel que esté enfermo, Dios mío, que por medio de esta palabra, Padre amado, pueda recibir sanidad, salud, porque tu palabra es salud, porque tu palabra es vida, Padre amado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Ya entramos de lleno entonces en lo que es el estudio de la palabra, ¿verdad? De esta noche estamos en el estudio número 18 para aquellos que tienen expositor. Para los que tienen el expositor, estamos en el estudio número 18, donde tiene como tema misericordia sin límite. Misericordia sin límite. Entonces, a mí siempre, ¿verdad?, me gusta dejarles saber también de que la base bíblica se encuentra en Jonás, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Pero siempre yo le digo a ustedes, ¿verdad?, que a mí me gusta utilizar el libro de Jonás el libro de Jonás tiene 4 capítulos con que en total suman 40 versículos. Si usted no lo ha leído, usted léalo. Se lo recomiendo que lo lee porque se va a encontrar con una verdad, se va a encontrar con algo bien poderoso de parte del Señor. Muy bonito, muy bueno el libro de Jonás porque tiene una gran enseñanza. Ahora, como le decía, el título es Misericordia sin límites. Cuando nosotros hablamos de misericordia, estamos hablando de un atributo de Dios. La misericordia es un atributo divino, amén, que es esencial, es parte esencial del carácter de Dios. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de la bondad de Dios, de la consideración de Dios, de la compasión de Dios, de la piedad de Dios, de la benevolencia de nuestro Dios hacia, ¿verdad?, nosotros los pecadores, que en un momento, ¿verdad?, hemos sido pecadores, practicábamos el pecado, ya no lo practicamos, pero no obstante todavía estamos en esta naturaleza que podemos pecar. Pues cuando hablamos de misericordia es que Dios tiene bondad, compasión, consideración, piedad, benevolencia, bondad con cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice misericordia sin límite, quiere decir que si es sin, quiere decir que carece de algo que no tiene o que no hay. Lo voy a explicar todo junto ya mismito. Luego, cuando hablamos de límite, estamos hablando de un punto o una señal que se hace, una línea, sea imaginaria o sea real, para señalar el fin de algo. Eso es un límite. Y de eso no se puede sobrepasar. Pero la lección de hoy nos dice que la misericordia, hablando, yo le voy a añadir la misericordia de Dios, es sin límite. Lo que quiere decir entonces que la misericordia de Dios es ilimitada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es ilimitada, bueno, pues es el antónimo de límite. Quiere decir que no tiene límite, que resulta grande, tan grande que no tiene fin, que es indefinido. Y para una mejor comprensión de nosotros, la misericordia de Dios es incalculable. Es incalculable. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted y yo no merecíamos nada, pero por su amor y su misericordia estamos en pie. Dice la palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero fue iniciativa de Dios, ¿verdad?, buscarnos a cada uno de nosotros para que tuviéramos relación con nuestro Dios. Así que me encanta, ¿verdad?, y me regocijo saber de que le servimos a un Dios que su misericordia no tiene límites, que su misericordia es ilimitada, no para ser abusada, ¿verdad? Hay que recalcar esto, pero sí la misericordia está al alcance de todo aquel que verdaderamente se arrepiente genuinamente y decide darle espalda al mundo y darle la espalda al pecado y volverse al Dios verdadero. Así que
Yo no sé si usted se regocija con eso, pero yo me regocijo. Gloria al Señor, porque eso son buenas noticias para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como le decía, el libro de Jonás, que es un libro, ¿verdad? Como le decía, de 40 versículos, de 4 capítulos, pero muy cortos, son cortos. Le encomio a que usted lo pueda leer y se va a encontrar con una gran enseñanza y ya mismo voy a estar hablando de esto. ¿Verdad? Es un libro que ha sido muy criticado, es un libro que ha sido muy señalado, ya que muchas personas están escépticos o dudan de verdad de la importancia y de la veracidad de este libro. Lo consideran una parábola, lo consideran un cuento. Hay gente que lo consideran parábola, que lo consideran un cuento, que lo consideran una falacia, que lo consideran una alegoría, una ficción. Y algunos dicen que fue producto de un sueño de Jonás. Amén. Pero, cuando nosotros podemos ver el libro de Jonás, nos damos cuenta que aún los cristianos muchas veces no le prestan mucha atención o la atención necesaria a este libro. Lo ven como, Jonás es el libro donde le podemos enseñar a los niños que vino un gran pez y se comió la ballena, el gran pez. Algunos dicen ballena, pero la Biblia no dice ballena. El gran pez que se tragó a Jonás, se tragó a este hombre que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, etcétera, etcétera. Pero lo dejamos hasta ahí y no le damos en realidad la importancia que tiene el libro de Jonás. Es un libro que tiene una gran importancia y una gran enseñanza, donde en este libro se revela el carácter de Dios. Dios revela su carácter, Dios revela sus atributos, Dios revela su esencia, Dios revela su misericordia, Dios revela su soberanía. Dios revela el deseo de Él de que nadie se pierda, más que todo el mundo tenga vida eterna. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando del poder absoluto de Dios, de lo eterno de Dios, de lo infinito de Dios, de que Dios no depende de nada, que todo depende de Él, que Él tiene toda autoridad, que Él es superior a todo, que Él tiene la supremacía, que Él tiene el poder ilimitado, como le dije anteriormente, que nada puede ser obstáculo para que Él pueda llevar a cabo los propósitos que Él desea llevar. Y Jonás lo aprendió de una manera, ¿verdad? Que no hubiera sido la que tal vez Dios hubiera querido que Jonás pudiera aprender acerca de la soberanía de Dios. Si usted se busca Isaías 46, 9 al 10, ahí usted va a ver que habla de la soberanía de Dios. Quiero que usted pueda anotar estos versículos para que ustedes ahí puedan ver lo que habla acerca de la soberanía de Dios. Daniel 4, 34 al 35, ahí habla acerca de la soberanía de Dios. Efesios 1:11 habla acerca de la soberanía de Dios. Salmo 115:3 habla acerca de la soberanía de Dios. Salmo 135:6 habla de la soberanía de Dios. Isaías 46, 9 al 10, para aquellos que están anotando. Daniel 4, 34 al 35. Efesios 1:11, Salmo 115:3, Salmo 135:6. ¿Por qué yo quiero destacar la soberanía de Dios en estos momentos, mis hermanos? Porque el libro de Jonás tiene que ver todo con la soberanía de Dios. Amén. Entonces, ¿qué le puedo decir acerca de este libro? Bueno, que este libro, a pesar, como le decía, que mucha gente no lo ven como algo real y verdadero, nosotros tenemos la evidencia de que es algo real y verdadero, que no es una falacia, que no es un cuento, que no es ficción, y que verdaderamente los eventos que aquí ocurrieron fueron reales. Porque si usted se busca Mateo 12, 39 al 41, usted lo va a ver ahí. Y usted se busca Lucas 11, 29, 30 y 32, usted se va a ver ahí también que Jesús mismo habló y pronunció el libro de Jonás y lo aplicó a él. O sea, lo que Jonás pasó en el vientre de un pez por 3 días,
era prototipo de lo que Jesucristo mismo pasó en el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches. Es más, lo voy a leer para que así nosotros, ¿verdad? Podamos tener un poquito más de luz. Esto nos arroja un poco más de luz. Y para echar por tierra y descartar, ¿verdad? Todo lo que a veces el enemigo se quiere aprovechar de algunas circunstancias para venir a tratar de invalidar la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber dónde nosotros estamos bien parados. Si Jesús lo mencionó, cuando Jesús es la verdad, cuando Jesús mismo es el verbo, Él no miente y Él no va a mentir a sí mismo. Así que quiere decir que todos los hechos que ocurrieron en el libro, que usted se va a encontrar en el libro de Jonás, fueron reales. Amén. Se encuentra en Lucas 11, Lucas 11, versículo 29. Vamos a leer el 29. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Eso es Cristo hablando a los fariseos, porque ellos no creían a la palabra del Señor. El 32, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenará, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí que más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. O sea, hablando de que él era más que Jonás en ese lugar y se encontraba en ese lugar. Lo que quería decir que los ninivitas escucharon la voz de Jonás, ¿verdad que sí? Y que ahora se encontraba Jesús ahí. Y él es más que la voz de Jonás, porque él fue el que creó a Jonás. Él no era un profeta común, sino que él era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Entonces él le estaba hablando acerca de lo acontecido en ese tiempo de Jonás. Ahora, si nos vamos a Mateo capítulo 12, 39, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Vuelve y lo repite: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Vuelve y lo repite. Amén. Así que lo reitera nuevamente, lo que nos deja saber a nosotros que no estamos ante una ficción, no estamos ante un cuento. Así que esos hechos ocurrieron. Amén. Mucha gente tiene problemas para poder, ¿verdad? Para poder creer que esto aconteció simplemente porque Jonás pudo estar en el vientre de un pez por 3 días y por 3 noches. Pero yo le dije que esto era prototipo de lo que de lo que Jesucristo mismo iba a pasar en el vientre de la tierra. Pero yo no sé por qué ellos se sorprenden y por qué muchos lo niegan, por qué muchos niegan la historia, y verdad que ratifica a Jesucristo, porque Jesús es capaz. Si Dios fue capaz de crear al mundo, es capaz y lo sustenta. Él mismo lo sustenta, gloria al Señor. Quiere decir que para Él no hay nada imposible. Así que para Dios, como para Dios no hay nada imposible, yo creo que Dios puede hacer lo que Él se proponga hacer. Por eso era que era necesario que yo le hablara a usted acerca de la soberanía de Dios, para que nosotros entendamos de que cuando Dios tiene un propósito, Dios hace lo que tenga que hacer. Puede utilizar a la naturaleza, puede usar lo que Él quiera utilizar para Él llevar a cabo los propósitos. ¿Se acuerdan de José en medio de la batalla, cuando le dice: sol, detente en Gabaón? Y ese día está perdido, ¿verdad? En la historia del calendario de nosotros, de cada uno de nosotros, eso está perdido. Pero Dios sabe dónde está en ese tiempo, cuando se detuvo el sol, porque Dios usó la naturaleza a la oración de Josué para él llevar a cabo los propósitos que él quería llevar. Así que no nos debe de sorprender, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, es un Dios, gloria al Señor, que nada ni nadie lo puede detener cuando Él quiere hacer lo que Él desea hacer. Amén. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Dios levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Qué era para Dios sostener a Jonás en el vientre de un gran pez? Amén. Así que quiero dejarles saber, ¿verdad? Con esto,
Quería traerle esto como introducción para que así nosotros estemos seguros al Dios que nosotros le servimos. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios soberano, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios de poder. Y nosotros vamos a decir, bueno, ¿quién era el profeta Jonás? Bueno, el nombre de Jonás significa paloma. Y él profetizó al principio de que Jeroboam segundo tomó el reino. Sabemos, ¿verdad? Como le dije, Jeroboam segundo o Jeroboam II fue el rey de Israel o de las 10 tribus de Israel o del reino del norte, ¿verdad? Como se le llama. Amén. Cuando hubo la guerra civil entre Roboam y Jeroboam, el reino estaba dividido y Jeroboam II, no es el primer Jeroboam como yo le había dicho anteriormente, es Jeroboam II, era rey en esos momentos que profetizaba Jonás. Y Jonás mismo inclusive había profetizado a Jeroboam II que él iba a tomar territorio, el territorio que había perdido y que él iba a ser, ¿verdad? Que él iba a tener éxito en esa conquista que él iba a llevar. Y si usted se busca Segunda de Reyes, yo voy a buscar Segunda de Reyes rapidito, Segunda de Reyes, capítulo 14, para que ustedes vean, para aquellos, ¿verdad?, que hablan acerca de Jonás, porque vemos a Jonás solamente en el libro de Jonás, pero Jonás ya había profetizado, ¿verdad? Profetizaba para el tiempo del rey Jeroboam. Vamos a buscarlo en el 23, Segunda de Reyes, capítulo 14, 23, dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás y de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. Ya ustedes tienen que haberse familiarizado con Jeroboam II porque lo vimos cuando hablamos acerca de Amós. Luego dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gafer. Entonces quiere decir que ese es el mismo Jonás que vemos ahora, ¿verdad? Que Jonás profetizó para ese tiempo, para el tiempo de Jeroboam II. Sabemos, ¿verdad?, que este rey se destacó porque Asiria en ese entonces estaba en un tiempo debilitada, Siria estaba debilitada también, y esto le dio la oportunidad a Jeroboam para que Jeroboam pudiera conquistar estas naciones. Pero sabemos, ¿verdad?, y lo que estudiamos acerca de Amós, que este hombre, ¿verdad?, se apartó de los caminos del Señor y lamentablemente, ¿verdad?, aunque había prosperidad material, vimos que no había relación espiritual con nuestro Dios. Ellos estaban en rituales, ellos estaban, ¿verdad? Habían perdido la conexión con el Señor, amén. Así que eso es importante que yo se lo deje saber a ustedes, porque, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que poner las bases para que entendamos quién era Jonás, de dónde había salido Jonás. Y Gafer, o el lugar de donde él había salido, es un lugar, ¿verdad?, cerca de Galilea o en Galilea mismo. Por eso es, ¿verdad?, que muchas veces cuando dicen de Galilea no ha salido nada bueno, a ellos se les olvidó que de Galilea había salido otro profeta antes de que Cristo mismo viniera, ¿verdad?, a la tierra. Así que es importante hablar acerca de esto. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Bueno, si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Jonás, nosotros vamos a ver que a Jonás, voy a poner la Biblia aquí en un momentito para que así poder, ¿verdad?, ir mirando con ustedes. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, lamentablemente Jonás se le dio una encomienda para que Jonás fuera a Nínive. Voy a resumir, ¿verdad?, porque no puedo ir versículo por versículo, porque, ¿verdad?, nos tomaría mucho tiempo y no quiero consumir todo el tiempo en esto. Lo que quiero es traer qué era la misión de Jonás, qué fue lo que pasó con Jonás y qué era cómo era que Jonás, siendo profeta de Dios, se quería convertir en un obstáculo para que Dios cumpliera el propósito de él. Amén. Entonces, Jonás, si usted mira el capítulo número 1, usted se va a dar cuenta de que Dios le había dado una comisión a Jonás para que Jonás fuera a Nínive.
y que Jonás pudiera llegar allí a proclamar, a pregonar. O sea, cuando se habla de pregonar, él tenía que anunciar algo a una voz audible donde todo el mundo lo escuchara. Ese fue el mensaje que le dio el Señor a Jonás. Le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios le había dado una encomienda para que Jonás fuera a Nínive, porque la maldad de Asiria había subido al Señor, le había molestado, le había, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios santo, donde Él no puede estar, donde está el pecado, donde Él no se congracia con el pecado, y había llegado la maldad de Nínive al Señor, y el Señor por esa razón los iba a destruir si ellos no se arrepentían. Entonces esa era la encomienda, pero para Jonás era algo inusual, porque Dios no había mandado nunca a un profeta a que fuera como misionero, podemos decirle el profeta misionero, para que fuera a otro lugar a llevar una sentencia de juicio. Entonces yo no creo que Jonás huye a Tarsis, porque Jonás, ¿verdad? Cuando vemos la historia, Jonás huye a Tarsis, que es al sur de España, ¿verdad? De Jope. Él compra un pasaje en Jope, que eso queda en Tel Aviv, era una zona portuaria o un puerto, de ahí salían todos los barcos. Él se va a Jope, allí donde está el mar Mediterráneo, para salir a Tarsis. O sea, el Señor lo mandó para el este y él se fue hacia el oeste. ¿Qué fue lo que motivó a Jonás a salir corriendo, a salir huyendo, cuando Dios le da unas instrucciones, siendo el profeta de Dios? Entonces yo quiero que nosotros mantengamos en mente de que él era el profeta de Dios, de que él era usado por Dios, pero sin embargo en el momento en que Dios le da unas directrices, él decide desobedecer a Dios. Amén. Así que él, en vez de ir hacia Nínive, se va hacia Tarsis. Pero antes de llegar a Tarsis, quiero dejarles saber que Nínive, él tenía razones para no ir a Nínive, en su propio pensamiento, en su propia humanidad. Gloria al Señor. No creo, como creen muchos de los eruditos, ¿verdad? Y teólogos, no creo que era por miedo a que el pueblo le pudiera hacer algo, porque él mismo en un momento dado deseaba morir. Yo creo de que él no fue a ese pueblo de los ninivitas, que era una ciudad grande, que era una ciudad importante, que era una ciudad, ¿verdad?, comercial, era una ciudad rica, era la capital de Asiria. Estamos hablando de la capital de Asiria. ¿Quiénes eran los asirios? Bueno, los asirios eran los enemigos de Israel. Era un pueblo cruel, era un pueblo malvado, era un pueblo que aplicaba las torturas más severas que se hayan escuchado en la historia, ¿verdad?, de la antigüedad. Era un pueblo de que a veces tomaba a las mujeres, las violaba, mataban los niños, hacían esclavos a los hombres. Ellos muchas veces tomaban a las mujeres, las abrían, ¿verdad?, las abrían, le hacían una incisión en su cuerpo y las abrían, como cuando le van a hacer a uno, ¿verdad?, una operación de corazón abierto. Ellos hacían eso. Inclusive hay evidencia de que ellos mismos, ¿verdad?, dicen en lo que ellos tienen, ¿verdad?, recopilado, que ellos tomaban a los hombres muchas veces y ellos lo que hacían era que los enterraban en el desierto, solamente le dejaban la cabeza por fuera, como cuando usted va a la playa, que muchas veces la gente se entierran en la arena, pero ellos hacían eso en el desierto, y tomaban una correa, se la amarraban en la lengua a los hombres y luego los dejaban ahí en el sol candente para que murieran. Entonces era un pueblo muy cruel. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que no servía al Dios verdadero. Su maldad había llegado a donde Jehová. Gloria al Señor por todas estas cosas que ellos hacían. Pero más allá de todo esto, tenemos que entender, ¿verdad?, que el profeta tenía unos problemas de prejuicio. Estaba prejuiciado con ese pueblo cuando Dios lo envía a él a que vaya a ese lugar, a Nínive, la capital de Asiria.
tenía problemas con aquello que Dios le había dado para que él llevara a cabo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esto implicaba que la misericordia de Dios podía ser aplicada a aquel pueblo. Esto hablaba de que cuando Dios hablaba de juicio, Dios hablaba de juicio porque Dios deseaba que la persona se volviera a Él. Gloria al Señor. Así que cuando Jonás oye estas palabras de que puede haber, de que Dios es capaz de cambiar a un ser humano, gloria al Señor, y tomarlo de lo vil y de lo despreciado y hacer de ello cosas grandes, esto chocó con lo que Jonás, con el prejuicio que Jonás tenía. Amén. Así que él se sentía que Dios no podía o no debía, en su propia opinión, tener misericordia de ese pueblo. Gloria al Señor. Cuando Dios en su palabra dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Si usted se busca el libro de Romanos, usted allí lo va a encontrar, que Dios dice, yo tengo misericordia del que yo desee tener misericordia. Así que, y si usted se busca Éxodo, más tarde yo le puedo dar la cita bíblica correcta, está en Romanos 9, donde el Señor dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y en Éxodo también lo dice, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces, para Jonás esto era demasiado grande. Amén, gloria al Señor. Porque Jonás no entendía, gloria al Señor, lo que Dios quería hacer con él. Pero Dios muchas veces nos quiere usar a nosotros para que nosotros alcancemos lo más despreciado, para que nosotros seamos el canal o el instrumento para que traigamos a la redención de aquello que nosotros creemos que es imposible para Dios redimir. Amén. Así que Jonás decidió desobedecer a Dios porque él no entendía que la misericordia de Dios y la compasión de Dios es ilimitada. Pero Dios al mismo tiempo, a él era el profeta que Dios quería usar. Porque a pesar de sus prejuicios, había un moldeamiento que Dios quería hacer en su vida. Dios quería hacer un moldeamiento en su vida. Porque el anhelo de Dios es perdonar a todos los pecadores. Cuando usted se busca segunda de Pedro 3:9, él lo dice, él no quiere que nadie perezca, mas que todo el mundo tenga vida eterna. Primera de Timoteo 2:4, él desea que todos se vuelvan a él. Entonces, cuando usted ve esta obra maestra tan maravillosa del libro de Amós, que más que una profecía habla de la historia del mismo profeta como tal. Si usted ve, habla del mismo profeta como tal, el libro de Jonás. Entonces, y vemos donde este libro enfatiza su historia como tal, más de enfatizar las profecías como los libros anteriores que hemos visto que enfatizan las profecías. ¿Por qué? Porque Dios aquí quiere indicar y quiere señalar que hay esperanza para cambiar al que es rebelde, que hay esperanza para cambiar al que es incapaz de cambiar por sí mismo, pero el Señor puede hacer todas las cosas nuevas. El libro de Jonás nos indica que Dios es capaz de deshacer los esquemas de los hombres. Le explotó el globito a Jonás por medio de su misericordia ilimitada. Dios tenía que enseñarle una parte, una faceta, decía Jonás, que Jonás todavía no había conocido. Y usted va a decir, pero hermana Janet, era el profeta de Dios. Pero había una parte de él que todavía no había, de Dios que Jonás todavía no había conocido. Le pasó como a Pedro, cuando Pablo lo tuvo que en un momento dado reprender, porque él tenía ciertos prejuicios hacia los gentiles. De eso mismo es lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces Dios nos enseña a través y nos describe de este libro de Jonás, que Dios desea extender su gracia, su misericordia, su salvación, incluso a los más perversos. Y como le dije anteriormente, nos quiere usar a usted y a mí para que nosotros seamos las personas o los instrumentos para alcanzar a aquellas personas que la gente dice para ellos no hay esperanza. Con ellos Dios no puede tratar, pero la misericordia ilimitada de Dios
puede cambiar al más vil pecador. Dios lo puede lavar con su sangre preciosa y lo puede dejar blanco, ¿verdad? Antes sus pecados eran rojos como la grana, pero ahora Dios los deja blanco como el hisopo. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí por medio de este libro, de esta obra maestra, que Jesús anticipa lo que Él va a hacer universalmente, el Evangelio de Jesucristo. Aquel libro que yo le estoy diciendo a ustedes, que mucha gente no toman en serio, lo que podemos ver es lo que Juan 3:16 dice, porque de tal manera, perdónenme que quiero hablar muy rápido para avanzar y como que me trabo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino para que tenga vida eterna. O sea, Dios nos muestra la inmensidad de su gracia. Dios nos muestra la compasión y el deseo de aceptar al que se arrepiente y perdonar. Lo que pasa es que muchas veces, trayéndolo, ¿verdad?, a la aplicación nuestra, se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Muchas veces queremos que Dios perdone a todo el mundo y que Dios tenga misericordia con todo el mundo, mientras menos con el que nos hizo daño. Eso era lo que le pasaba a Jonás, porque este pueblo de Asiria le hacía la vida de cuadritos, le hacía la vida un yogur a las naciones que estaban alrededor de ellos, porque era un pueblo malvado. Entonces Jonás, en su propia opinión, pensaba que la misericordia de Dios no podía alcanzarlos a ellos. Así que Dios lo envía a Nínive y él huye de su asignación. ¿Por qué? Porque para él era un desafío grande el ir a predicar a Nínive, porque eran los opresores de Israel y de muchas naciones que estaban peleando por conquistar y por ser el imperio más grande. Entonces, precisamente por la maldad de ese pueblo es que Dios envía a Jonás a que vaya a predicarle. O sea, Jonás conocía algo de Dios, pero Jonás le faltaba mucho para experimentar acerca de Dios, porque había una parte que él no conocía, una parte que él no entendía, que no entendía la gracia de Dios y la capacidad de Dios para transformar aún al más vil pecador. Precisamente por eso lo había llevado allí. Así que Dios tenía que tratar con los prejuicios, con el recelo, con la opinión, ¿verdad?, que él tenía, con el resentimiento, el disgusto, el rencor, el enfado, la apatía que sentía Jonás hacia ese pueblo. Y era el hombre de Dios. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar y a cuidarnos, para escudriñarnos cada día, para que nosotros entendamos que no estamos exentos como, ¿verdad?, hombres, ministros, mujeres de Dios, hijos de Dios. No estamos exentos de en un momento dado que un disgusto, que un enfado, que una antipatía hacia un individuo nos haga a nosotros que sea un obstáculo para nosotros hablarle del Señor. Amén. Así que nosotros tenemos, gloria al Señor, que reflexionar en esto, porque él era el profeta de Dios. Dios habla acerca de él, pero no estaba exento de que era un hombre que tenía debilidades y tenía, ¿verdad?, flaquezas, y Dios estaba tratando con esa flaqueza. Así que Dios lo lleva a ese lugar para que él, Dios lo envía a ese lugar para que él no pudiera rechazar lo que Dios quería hacer con ese pueblo. Pero lamentablemente el rechazo que él sentía a ese pueblo lo llevó a huir a Tarsis. Pero entonces él no entendía. ¿Por qué no lo entendía Jonás? Quiero dejarle saber esto. Jonás no lo entendía porque la mentalidad de Jonás, como judío, como hebreo, él entendía y él creía que la salvación de Jehová Dios era solamente para los hebreos. Él no entendía de que Dios los había colocado precisamente a ellos geográficamente cuando creó el mundo, gloria al Señor, para que ellos pudieran estar cerca de Asia, cerca de África, cerca de Europa, porque ellos iban a ser, gloria al Señor, el ejemplo para todas estas naciones que no sirven a Dios, que conocieran a Dios por medio de la adoración de Dios allí en Israel. Entonces la mentalidad de los judíos, se creían que la salvación era exclusivamente para ellos, aleluya, y ellos no podían entender de que
Jonás no podía entender que el amor, la salvación, la providencia no era exclusiva para una nación, que la misericordia de Dios es sin límite, gloria al Señor, aleluya, que no está limitada a un grupo, que no esté limitada a un élite, que no esté limitada a algunos nada más. La salvación, gloria al Señor, está a la disposición de todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse, gloria al Señor, y alejarse del pecado y volverse a Dios, aleluya. Yo no sé si usted se alegra con eso, pero yo me alegro con eso, porque por esa misericordia, por esa gracia, por ese amor, por eso estoy en pie, amén. Así que la conducta de Jonás y la actitud de Jonás hacia los gentiles demostraba la misma actitud que tenía Israel hacia los gentiles. Jonás, tratando de escapar del mandato de Dios, intenta huir, gloria al Señor, para no tener que predicar el arrepentimiento. Y él mismo lo habla y lo dice. Si usted busca, ¿verdad? Si usted se lee todo el capítulo, yo no voy a entrar en todo el capítulo porque me tomaría mucho tiempo todos los capítulos. Pero él mismo lo dice. Huí de ti porque yo sé que tú eres Dios, que te arrepientes de hacer el mal si alguien se vuelve a ti. O sea, Jonás no quería que Dios aplicara su misericordia, no quería que aplicara su misericordia con el pueblo enemigo de Dios. Cuando Dios a nosotros nos ha llamado y nos habla en su palabra que amemos a nuestros enemigos como a nosotros mismos, que nosotros tenemos que ser misericordiosos aún con el peor de los enemigos, porque de qué nos vale amar a los que nos aman. Eso es cosa fácil, pero nosotros tenemos que amar al que es difícil de amar. Tenemos que, y es más, yo sé que muchos tal vez se van a sonreír en estos momentos. Vamos a tener que amar al que es un aguijón con nombre y apellido. Los hay en nuestras vidas, pero están allí con el mismo propósito que Dios enviaba a Jonás hacia el pueblo de Nínive. Lo llevaba allí. A veces el aguijón con nombre y apellido está en nuestras vidas porque hay algo grande que Dios te quiere mostrar, porque hay algo grande que Dios quiere sacar de tu vida, porque hay algo grande que Dios quiere moldear en tu vida, porque muchas veces estamos llenos de prejuicios. Muchas veces estamos llenos de rencor y no nos damos cuenta. Muchas veces tenemos resentimiento. Muchas veces estamos, como estaba Jonás, reflejando características y sentimientos egoístas. Entonces es necesario de que Dios muchas veces nos ponga personas así para que nosotros crezcamos en Él, gloria al Señor, y conozcamos una faceta más de Él, para que nosotros entendamos que lo que no éramos capaces de hacer a través de Cristo, podemos hacerlo, gloria al Señor. Y entonces Jonás debió de ir allí y predicar el evangelio del Señor. Y en vez de esto provocar tristeza y causar en él aflicción, esto debió provocar en Jonás una gran alegría. ¿Por qué? Porque si Dios era capaz, mírense en eso, esto es algo tremendo, mis hermanos. Si Dios era capaz, y esto nos sirve para nosotros, si Dios era capaz de perdonar a un pueblo gentil que no era el pueblo de pacto, con el que Dios había hecho pacto, que no era el pueblo con el que Dios lo había llamado la niña de sus ojos, no era el pueblo que Dios eligió para que a través de ellos todas las demás naciones supieran que Dios es Dios y Él manifestar su poder y su gloria a través de su pueblo. Si eso Dios lo iba a hacer con ese pueblo que no era el pueblo de Dios, entonces esto debía de alentar a Jonás. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en las mismas circunstancias. Lo que pasa es que muchas veces pesamos y ponemos en balanza el pecado de nuestros vecinos, el pecado de nuestros hermanos, porque lo ponemos en balanza porque nosotros lo catalogamos como pecados grandes y pecados pequeños. Pero para Dios pecado es pecado. Y bajo Jeroboam II o Jeroboam II, la nación de Israel estaba siendo injusta con los pobres. Lo vimos cuando el Señor le envió el juicio a ellos, ¿verdad? Por medio de Amós. Estaban oprimiendo al pobre, estaban siendo idólatras, estaban llevando a cabo una religión vacía, estaban buscando a Dios por rutina,
Verdaderamente sus corazones estaban lejos de Dios. Así que su situación no era mucho mejor que la situación de lo que estaba haciendo o del pecado que estaba cometiendo Nínive. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué aconteció? Que él, en vez de alegrarse de que Dios lo enviaba a una nación impía, una nación opositora, una nación que era malvada, que era perjudicial para toda la gente de aquel lugar, en vez de alegrarse de eso, de lo que Dios podía hacer con eso, él se cegó. El prejuicio ciega. Porque muchas veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y él quería, en vez de misericordia, él quería que Dios erradicara aquel pueblo. Es verdad que aquel pueblo se convirtió cuando Jonás pregonó aquella palabra. En 40 días Nínive será destruida. Ellos se convirtieron a Dios. Y 150 años después, si usted se va a Nahum 1:1, usted se va a dar cuenta que ese pueblo fue destruido. Pero en el momento Dios quería mostrarle su misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros para obstaculizar lo que Dios quiere hacer? Jonás se cegó. El orgullo, la arrogancia, a veces nos ciegan, gloria al Señor, como se cegó Jonás. Él se creía que él era el único merecedor de misericordia, porque muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó y no entendemos que por esa es la misma razón que Dios nos limpió y nos lavó y nos quiere usar como instrumento para su gloria. Por lo tanto, cada vez que Dios quiere salvar, aunque sea el peor enemigo nuestro, nuestra actitud debe ser de regocijo y de gozo, de saber de que es un alma más para el reino de Cristo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos que a Jonás y estudiamos lo que Jonás estaba haciendo, Jonás, su actitud era una actitud obstinada, fue una actitud terca, resistió la palabra del Señor, rechazando el llamado del Señor. Él se le olvidó de dónde Dios a ellos mismos los había sacado. Y se olvidó de la responsabilidad misionera que se le había dado, aunque era desagradable. A veces lo que Dios nos va a pedir a nosotros es desagradable, pero nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado. El Salmo 139, y él huyó, y mira lo que dice el Salmo 139, 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciese estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que Jonás pensó que podía escapar de la presencia, del llamado de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que él huye y se va hacia Tarsis. Pero Dios hizo levantar una tempestad para, con el propósito de cumplir lo que Dios tenía designado cumplir a través de Jonás. A veces las tormentas llegan a nuestras vidas y nosotros pensamos que las tormentas vienen por parte del enemigo. No, hermano, no siempre vienen por parte del enemigo. A veces estas tormentas y estas tempestades, Dios mismo las provoca para que nos detengamos en el camino. También Dios las provoca para interrumpir nuestros planes, porque los planes de Él son mejores que los nuestros. Las tempestades a veces llegan a nuestras vidas porque nos dejan saber que estamos fuera de la voluntad de Dios. También llegan a nuestras vidas porque Dios quiere detener nuestro paso, porque estamos expuestos a la destrucción, porque estamos expuestos al peligro, porque estamos expuestos al fracaso, porque estamos expuestos aún de perder nuestra salvación, y Dios quiere interrumpirnos para que nosotros hagamos un detente y nosotros reflexionemos, para que podamos nosotros, gloria al Señor, tomar nuevamente
la voluntad de Dios y dejar nuestros designios y nuestras ideas y nuestros prejuicios, nuestros resentimientos, nuestra antipatía, lo que tengamos que dejar, dejarlo a un lado para nosotros hacer las cosas a la manera de Dios. Gloria a Dios que, ¿verdad? Dios preparó un pez para que Jonás fuera tragado por ese pez en medio de esa tempestad. Y ahí estos hombres, ¿verdad? Porque no quiero traerle toda la historia, porque lo más importante es el resumen que le estoy haciendo. Que entendamos la actitud de Dios versus la misericordia ilimitada del Dios nuestro. Amén. Así que por eso, no obstante, por eso decía David, yo prefiero caer en las manos de un Dios vivo antes de caer en las manos de los hombres. Aleluya. Gloria al Señor. Yo digo lo mismo. Y yo sé que usted también dice lo mismo. Aleluya. Que es mejor caer en las manos de un Dios vivo y de poder y no caer en las manos de los hombres. Así que Dios preparó este gran pez y esta gran tormenta para interrumpirle el paso a Jonás. Y lo lleva allí al vientre de aquel pez por 3 días y 3 noches para que él reflexionara. Y es de allí donde vemos el capítulo 2, de donde Jonás hace una oración a nuestro Dios, pidiéndole a él que tenga misericordia de Dios, que Dios lo vuelva a levantar, que Dios tenga misericordia de él. Porque es bueno que cuando nosotros nos encontramos en dificultad, o qué bueno es nosotros pedir misericordia cuando hemos fallado. Pero qué difícil es nosotros extender de que Dios nuestro, cuando nosotros le hemos fallado, extiende misericordia a nosotros, pero también Él le extiende misericordia a aquellos que no le conocen y que alguna vez también han fallado. Porque el amor de Dios es grande y su misericordia es grande. Y Él hace esa oración en el vientre del pez, donde estuvo por 3 días y 3 noches, que por cierto, como le dije anteriormente, es prototipo de lo que Jesucristo iba a estar pasando en el vientre de la tierra, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento y la base de nuestra fe. Amén. Pero vemos en el capítulo 3 que no obstante, aunque él había obviado la primera palabra que Dios le había dado, y había sido rebelde, porque no hay otra palabra para designar lo que él hizo. Fue rebelde al llamado de Dios. Fue rebelde al mandamiento y al llamamiento de Dios. Gloria al Señor. Vemos que no obstante, nuestro Dios en su misericordia lo expulsa de ese pez. Eso lo vemos en el versículo 17. Y le da una segunda palabra, una segunda oportunidad. En el capítulo 3 usted lo puede ver. Vino a mí palabra de Jehová, dejándole saber que se levantara nuevamente para que él fuera allí a Nínive. Y lo que él tenía que hacer era proclamar o pregonar por ese lugar. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Él no lo haría tal vez, ¿verdad? Con mucho agrado. Pero esta vez obedeció a Dios. Y lo sabemos que no lo hizo con mucho agrado. Porque Dios estaba tratando, ¿verdad? Con el carácter de Jonás. Porque a veces hemos creído que lo hemos alcanzado todo. Pero muchas veces el Señor, ¿verdad? Por medio de situaciones nos deja saber lo que nos hace falta. Y tiene que tratar con nosotros de esta manera como trató con Jonás. Para Él entonces poder llevarnos a otro nivel, donde Él quiere llevarnos, gloria al Señor, para usarnos para la gloria y la honra de su nombre. Y vemos que ahí Jonás obedeció y fue allí. Y él llegó y allí le empezó a ministrar la palabra del Señor. Pero él recibió algo que él no esperaba. La predicación de él provocó que aquel pueblo se volviera a Dios. Cualquier profeta o misionero hubiera estado contento, porque la predicación alcanzó a estas personas. Sin embargo, lejos de él alegrarse, se enojó. Amén. Se enojó porque ellos se convirtieron, porque Nínive con su rey declararon ayuno, llamaron a la oración, clamaron por el nombre del Dios verdadero. No solamente los hombres, los niños, las mujeres, los animales,
con cilicio, con aflicción, que es lo que quiere decir con dolor, con duelo, con cenizas. Se afligieron y verdaderamente se arrepintieron genuinamente de sus pecados. Y lejos de esto agradar a Jonás, esto a Jonás le causó molestia. Gloria al Señor, aleluya. Hubo un avivamiento masivo allí en aquella área, que es lo que todo profeta o todo predicador o todo evangelista o todo pastor quiere provocar cuando predica. A él le pasó lo contrario. Se enoja en gran manera porque aquel pueblo se arrepintió y Dios desistió de llevar el juicio. Porque quiero dejarte saber que cuando Dios habla de juicio, es porque lo que Dios quiere es que el pueblo y nosotros nos acerquemos a Él. Hermanos, algo que yo descubrí aún, ¿verdad? Cuando hablando de los juicios, cuando se habla en Apocalipsis, que Dios abre los sellos, que Dios empieza a enviar los juicios, ¿verdad? De los sellos, de las siete sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas. Aún ahí vemos que Dios dice en algunas, ¿verdad? En alguna de las trompetas, en alguna de las copas, usted va a ver que dice, y ellos no se arrepintieron. Lo que me da a entender a mí que los juicios, aún en la gran tribulación, Dios espera que algunos de ellos miren hacia arriba y reconozcan de que Dios es Dios. Esa es la misericordia del Dios que usted y yo le servimos. Una misericordia ilimitada. Mírenlo, Jonás quería dictar de quién Dios debía tener misericordia y de quién no. ¿De quién no? Romanos 9:15, ahí usted búsquelo para que usted lo lea. Ahí dice, tendré misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Si se va a Éxodo 33:19, también dice lo mismo. Que dice en Romanos, yo tendré clemencia de quien yo quiero tener clemencia. O sea, ¿quién era Jonás para dictarle a Dios si Dios es soberano? O sea, el problema no era de Dios. Porque Dios no tiene ningún problema. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo. Dios es soberano, reitero. Dios es bueno. En Dios está hacer el bien. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que quiere darnos gracia, el don inmerecido. Y no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Pero Jonás tenía un gran problema, donde Dios tenía que tratar con él y mordiarlo. Tenía que mordiarlo, porque este libro, aunque como le dije anteriormente, que mucha gente lo ven como algo insignificante, lo ven como un libro que no tiene mucha importancia, es un libro de gran importancia, porque ahí Dios estaba demostrando el amor de Dios hacia los gentiles. Como le dije anteriormente, lo que Dios habla en Juan 3:16, en el amor para todo el mundo, para que todo el mundo se salve. O sea, él tenía que tener un moldeamiento, él tenía que tener un cara a cara con Dios, para que entendiera que los designios de Dios no son como los nuestros, para que él entendiera de que Israel no era la única nación que iba a ser salva por medio de Jesucristo. Que no era la única que iba a ser salva por medio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. El profeta de Dios, como le dije, no era perfecto y tuvo que ser procesado para que él pudiera conocer la faceta de Dios, de la misericordia ilimitada de Dios, para que él pudiera entender que Dios no hace acepción de personas, para que él pudiera entender de que Dios ama a toda la creación y que espera que todos se vuelvan a él. Dios espera que todos se vuelvan a él. El terrorista, el violador, el que asesina, el que hurta, el que roba, el que engaña. ¿Y qué es imposible para Dios para transformar el hombre? Ejemplo de eso lo soy yo. Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. La misericordia de Dios es tan grande, es tan hermosa, y el poder y la soberanía de Dios, que Dios tiene misericordia y propósitos con el que Él quiera tener propósitos. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos y siervos de Dios,
que debemos nosotros tener cuidado porque Dios es soberano y Él hace como vuelvo y reitero, Él hace como Él quiere con quien Él quiere. Gloria al Señor. Así que cuando Dios levanta un predicador que lleve 3 o 4 meses de convertido, y eso es lo que Dios quiere hacer con él, nosotros no nos podemos molestar porque ese hombre o esa mujer que Dios levanta no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros, está en el reino de nosotros. Y Dios hace como Él quiere hacer. Yo tuve la experiencia en una iglesia independiente muchos años atrás, que Dios levantó a un muchacho y Dios trató con él. Este muchacho era usuario de drogas. Dios trató con él de una manera y le estoy hablando porque yo fui testigo de eso. Por eso es que nosotros no podemos llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y este muchacho, que era usuario de droga, Dios lo libertó. No te estoy diciendo que tenía un vicio ahí pequeñito, no. Usuario de droga y fuerte. Pero él llegó a la congregación. Allí Dios lo lavó. Allí Dios lo limpió. Fue en cuestión de meses poder nosotros ver que no tuvo que pasar por ningún proceso de ningún centro de rehabilitación. El poder de Dios lo libró y lo levantó. Y Dios lo comenzó a usar de una manera tremenda en el cántico y en la predicación. Dios lo llenó de sabiduría. Dios le dio un conocimiento de la palabra tremendo. Entonces, ¿quién somos nosotros para detener lo que Dios estaba haciendo con ese muchacho? Al contrario, debe ser de regocijo para nosotros cada vez que un pecador se convierte a Dios, porque dice que Dios deja 99 por ir detrás de uno. Aleluya. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros, esa debe ser nuestra misión. Ese debe ser nuestro sentir, el mismo sentir de Dios. Yo sé que me faltan unos minutitos, pero no quiero terminar sin dejarle entender esto. Vemos en el capítulo 4 que Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Cuando hablamos de se apesadumbró, quiere decir que se enojó, que se afligió. Se afligió, mire que se afligió porque el pueblo se había arrepentido y ahora Dios no lo iba a destruir. Santo, aleluya. Entonces, ¿qué hizo? Él se fue y se fue al monte y él hizo una enramada. Él hizo una enramada. Y entonces él se fue al monte y hizo una enramada. Y allí se trepó él, allí de donde él podía ver. Para ver qué era lo que iba a pasar con el pueblo. Bueno, lo que iba a pasar por el pueblo era que había un avivamiento. Gloria a Dios, que Dios cuando trae palabras de juicio y palabras de verdad, usando al que Dios use, nosotros lo que queremos provocar es que la gente se arrepienta. Gloria al Señor. Y Jonás en el versículo 5 acampó, hizo enramada, hizo como un techo y se metió ahí debajo. Y se preparó para ver lo que iba a acontecer con la ciudad. Pero se fue enojado, afligido, en vez de irse lleno de gozo y irse lleno de alegría. Pregunto yo, como ministros de Dios, como hijos de Dios, ¿cómo nos sentimos cuando Dios usa a otra persona a un nivel mayor que el de nosotros? Aunque nosotros llevemos 20, 22 años, 10 años, 11 años en el evangelio y la persona apenas esté empezando. Bueno, en mi caso, yo me alegro de que esto sea así. En mi caso, esto produce gozo. Porque si Dios somos miembros de un mismo cuerpo. Necesitamos más soldados para que se siga difundiendo la palabra de Dios. Sin embargo, Jonás se enojó ante aquello tan bello que estaba pasando allí, que hubo un avivamiento. Entonces Dios le preparó una calabacera que un día para otro, ¿verdad? Creció para que el sol no lo castigara, aunque él estaba debajo de ese tejado, para que tuviera un poco de sombra. No se sabe bien qué era esta calabacera, porque verdad dice que como nació de una manera milagrosa, fue la mano poderosa de Dios que la hizo crecer de un día para otro. No se sabe exactamente qué tipo de planta era, pero sabemos de que aún la misericordia de Dios, a pesar de Dios conocer su actitud, que Dios lo conoce todo. Por eso era que yo hablaba de la soberanía de Dios, pero también hablo de la misericordia de Dios.
allí Dios lo puso cómodo, lo hizo, le dio más comodidad. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jonás? Bueno, le estaba extendiendo su misericordia. Porque aunque él fue y predicó, pero vemos que todavía su actitud era de enojo hacia ese pueblo que se había convertido a Dios. Y vemos que Dios le prepara esa calabacera para que él estuviera más cómodo, para que pudiera ver lo que él quería, lo que él no quería ver. Porque era lo que él no quería ver. Él estaba contrario a Dios. Por eso es que Dios le contrapone lo que vamos a estar hablando ahora con la calabacera. Perdón. Donde, ¿verdad? Luego de una noche para otro, permítame un momento tomarme un poquito de agua. Vemos que de la noche a la mañana, Dios también prepara un gusano que se coma seque la calabacera. Entonces, aconteció que al salir el sol lo hirió. Dios permitió que un viento recio, un viento solano, dice que es un viento de Arabia, que viene fuerte, un viento seco, caliente, le pegara a Jonás. O sea, lo sacó de su área de comodidad. Entonces, Jonás, y el sol lo hirió, entonces a Jonás eso no le gustó. Amén. Y entonces se enojó porque Dios le había dado muerte a la calabacera. O sea, se enojó porque Dios quitó su mano para que él pudiera estar un poco incómodo. Entonces, no se enojó. O sea, no estaba enojado porque Dios había hecho misericordia con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Nínive. En otras palabras, Jonás se sentía que él tenía el derecho de la misericordia, pero que aquel pueblo no tenía derecho de misericordia. Por eso es que Dios le hace una analogía, en otras palabras, con la calabacera. Y por eso es que el Señor entra en ese argumento que le dice a él. Y ahí en el versículo 11 dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Porque Jonás tenía lástima de la calabacera, porque la calabacera producía para él comodidad, pero no tuvo misericordia con aquel pueblo que dice de 120,000 personas que no sabían discernir, dice la palabra, entre su mano derecha y su mano izquierda y sus muchos animales. Dios entonces, por medio de la calabacera, le trae a él una muestra. Es que el Dios nuestro es tremendo. Me gusta porque nuestro Dios dramatiza, nuestro Dios usa ilustraciones, nuestro Dios usa lo que tenga que usar para que el hombre pueda entenderlo, para Dios tratar con el hombre. Y Dios trató de una manera tremenda con Jonás. Tremendo. Que nosotros podamos decir, era el hombre de Dios, pero le faltaba conocer una faceta de Dios. Le faltaba que Dios lo limpiara por dentro. Le faltaba tener un encuentro con Dios en ese aspecto, porque el prejuicio lo había llevado a no tolerar y no amar aquella ciudad con la cual Dios quería tener misericordia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como le dije anteriormente, a veces Dios nos levanta tormentas para interrumpir por el camino que vamos, porque Él quiere tratar con nosotros, porque vamos por el camino incorrecto, porque nos estamos exponiendo. Porque si seguimos seguimos en ese camino, si él hubiera seguido camino a Tarsis, iba camino a la destrucción. Y Dios tuvo que detenerlo en el camino. Dios tiene que levantar tormentas en el camino para que nosotros caigamos en sí. Pero lo lindo de nuestro Dios es que el que venga la tempestad y la tormenta para detenernos en el camino, su misericordia es tan grande que Él es Dios de segundas oportunidades. Qué lindo. Yo no sé si usted se goza, porque yo he necesitado una segunda oportunidad, porque yo he necesitado una tercera, porque yo he necesitado una cuarta oportunidad, porque he necesitado la quinta oportunidad.
Pero como dice la palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Yo no sé si usted se goza. Yo no sé si usted entendió a profundidad lo que Dios quiso mostrarnos aquí y lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel. Que la misericordia de Dios está accesible para todo aquel que decida extender su mano y decirle, yo me vuelvo, ¿verdad? Le doy la espalda al pecado y yo me vuelvo al Dios de amor y de misericordia. Qué lindo es nuestro Dios. Así que, hermanos, que nosotros podamos haber aprendido, que hayamos aprendido en esta preciosa noche lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Que Dios nos libre a nosotros de ser piedra de tropiezo para aquellos que Dios quiere levantar. Que Dios nos libre a nosotros de que en nosotros surja la arrogancia ¿verdad? O el egoísmo de que creamos que Dios solamente tiene que hacerlo a través de nosotros. No, somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos muchos miembros en un cuerpo donde Dios quiere usarnos en diferentes facetas, en diferentes posiciones. Todos somos útiles en el cuerpo de Jesucristo. Todos tenemos una labor, todos tenemos un propósito. Aquí no somos unos más grandes que nadie, todos somos iguales, gloria al Señor. Que nosotros no seamos de obstáculos para lo que Dios quiere hacer. El otro día le daba clase, y con esto voy a concluir, pero le quiero dejar saber esto. Le daba clase a mi grupo de instituto. Los lunes por Zoom le estaba dando clases, ya culminaron. Y estaba dándole clases de instituto a ellos. Y una de las cosas que le dije yo a ellos, mis hermanos, ustedes saben por qué yo les enseño con devoción. Ustedes saben por qué yo les enseño con fervor. Yo les enseño con devoción y con fervor, mis hermanos. Porque yo quiero que ustedes algún día sean mejores maestros que yo. Y todos se quedaron callados. Y yo le dije, no se queden callados. Ustedes tienen que decir amén a esto. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros, como profetas, como ministros, como pastores, como evangelistas, no podemos llevar a alguien a que sean aún mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender de nuestros errores y de ¿verdad? Y de nuestras debilidades y flaquezas para no practicar lo que nosotros hagamos. Y yo le decía a ellos, digan amén a eso. Digan amén a eso. Porque el propósito del buen líder, y yo sé que mi pastor está de acuerdo en eso, yo sé que los que predican están de acuerdo en eso. El buen líder, el regocijo más grande que puede tener es ver a uno que usted acogió, que a usted ayudó a levantar porque usted dio por gracia lo que por gracia Dios le había dado, porque Dios le dio en su misericordia algo a usted y Dios le permite ese privilegio. No hay una satisfacción más grande que nosotros poder ver esos trofeos caminantes. Yo le llamo los trofeos caminantes. Cuando uno puede ver a esa gente exponiendo la palabra de Dios con denuedo, con conocimiento de lo alto, donde gente se están salvando, donde gente están, ¿verdad?, siendo usadas por Dios. Eso me llena a mí de regocijo. ¿Por qué? Porque Dios no lo tiene que hacer a través de mí todo. Dios me usa a mí para una cosa, para algo, para un propósito. Pero Dios quiere usar a todos los demás para hacer lo que Dios quiere hacer. Hay mucho trabajo en el Señor. Y el trabajo no se puede detener. Así que Dios te quiere usar a ti y Dios me quiere usar a mí para su gloria y para su honra. Hermanos, limpiémonos cada día, analicémonos cada día y no permitamos cuando el enemigo nos venga a susurrar y nos quiera venir a traer rencilla porque el otro hermano se levantó y está predicando mejor que nosotros, que predique mejor que nosotros, gloria a Dios y aleluya, porque Dios lo va a usar en esa área. Dios lo va a utilizar en esa área o porque, ¿verdad? O que porque enseñe o porque sea un misionero. No, vamos nosotros a apoyarlo, porque apoyándolo a él, Dios te va a llevar a ti a otro nivel.
Porque cuando Dios te utiliza a ti como instrumento, y ya voy a terminar, perdónenme que le cogí estos minutos, pero ahora verdaderamente esto no estaba en la agenda, esto es Dios. Cuando Dios te quiere usar a ti para que esa persona escale un escalón, valga la redundancia, es porque Dios te va a llevar a ti a niveles más grandes y a niveles más altos. No tenemos por qué nosotros ser obstáculo y tropiezo para que esa gente lleguen al nivel que Dios los quiere llevar. Al contrario, cada uno de nosotros, yo lo sé de los líderes de nuestra iglesia, lo puedo hablar por mi pastor, porque le conozco y sé su carácter. Puedo hablar de los líderes de nuestra iglesia, de los maestros de nuestra iglesia, de los síndicos y el gobierno de nuestra iglesia, que precisamente esa es la encomienda que nosotros tenemos. Por eso es que se camina la milla extra, porque queremos que usted se empape de Dios, que usted llegue al propósito que Dios tiene para usted, que usted alcance el propósito que Dios tiene para usted y usted no se quede en el camino. Créame que ese es el pensar de mi amado pastor, ese es el pensar de nuestra amada pastora, ese es el pensar de todos los síndicos de nuestra iglesia, ese es el pensar porque todos estamos en la misma visión y entendemos la misión que Dios nos ha dado. Así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, sigamos hacia adelante, sea de bendición a otro, ayude al que está caído, haga lo indecible para que las almas se salven. Porque usted haciendo esto, Dios lo va a llevar a usted a otro nivel. Y usted va a conocer muchas cosas de Dios, donde usted va a sentir una satisfacción inmensa, ¿verdad? De usted hacer lo que Dios le envió a hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí, ¿verdad? Esta parte. Di los saludos de mi amado pastor y de su familia. Y ahora, ¿verdad? Le doy los saludos míos. Un cordial saludo, Dios les bendiga, como dice nuestro pastor también, un abrazo a la distancia, les amo mucho y les agradezco que se estén conectando para recibir la palabra del Señor, que es la que nos sostiene, que es la que nos da el fundamento y la que nos ayuda a crecer y la que nos ayuda a sacar aquello que Dios quiere, ¿verdad? Que cortar de nuestras vidas para Dios añadir a la vida nuestra lo que Dios quiere añadir. Dios les bendiga, Dios les guarde y a su nombre, gloria.